Como el local. Tengo mucho gusto en estar con ustedes para presentar en este Seminario Internacional de Psicología del Deporte una exposición dedicada a las intervenciones psicológicas en el deporte en la actualidad. Expreso mi satisfacción a sus organizadores que me han invitado a participar, en especial a la doctora Regina Brandao. Las intervenciones psicológicas son acciones que realiza el psicólogo, entrenador u otro especialista con el propósito de que el deportista adquiera y desarrolle habilidades psicológicas para enfrentar el estrés y otras tensiones en competencia y entrenamiento. Con ello, además, perfeccione sus capacidades psicológicas en el deporte. Las intervenciones psicológicas tienen como propósito principal el dominio de los elementos y factores que relacionan la personalidad como sistema de control y la regulación del comportamiento en la actividad deportiva. Según Salmuski, el objetivo y la meta de las intervenciones psicológicas es la modificación de los procesos y estados psíquicos, entre ellos percepción, pensamiento y motivación, o sea, las bases psíquicas de la regulación del movimiento. Transformación que es alcanzada con la ayuda de procedimientos según psicológico. Para Palmin, se trata de relacionar con eficacia al deportista con un conjunto de técnicas de intervención psicológica que le ayuden a mejorar o estabilizar sus posibilidades de rendimiento. Las intervenciones psicológicas persiguen la mejora sistemática y planificada de las capacidades psicológicas implicadas en los rendimientos, la reestructuración de las valoraciones y percepciones bajo cuya influencia puede mantener un ajuste adecuado entre su potencial y las demandas de la actividad y las condiciones de su realización. La estabilización del comportamiento en la competición y el entrenamiento. La optimización y activación de los procesos de recuperación psicológica para poder movilizar sus recursos personales en la competencia y los entrenamientos. La preparación para reorganizar las habilidades psicológicas y ampliar el abanico de posibilidades mediante el afrontamiento de situaciones nuevas e imprevistas. Prevenir el comienzo de conductas específicas maladaptativas y facilitar el desarrollo y el ajuste personal en caso de que éstas estén presentes. Promover comportamientos facilitadores de salud. Con todo, lograr la actualización del potencial atlético del deportista y asegurar que todos sus recursos físicos y psicológicos se dinamicen en la actividad que despliegan. El éxito de las intervenciones depende no solo de la técnica aplicada, sino además de las características del deportista y de las cualidades personales del psicólogo. Aquí juega un papel esencial la pericia y maestría del psicólogo para seleccionar sus estrategias y tácticas de intervención como su propia filosofía de trabajo. Dos competencias específicas que están implicadas en esta parte de la labor del psicólogo del deporte. Primero, su capacidad para evaluar, conocer y comprender quién es el deportista, saber cuáles son las virtudes e incluso las debilidades que pueden influir en su actuación en la actividad física y el deporte. Y segundo, a partir de esta valoración, acometer por medio de su intervención la transformación de los aspectos negativos que pueden limitar su desempeño y desarrollar todo lo positivo para su actuación en competencia y entrenamiento. Para esta labor, el psicólogo posee las herramientas e instrumentos psicológicos que permiten valorar al deportista, llegando a poseer una imagen de sus atributos psicológicos más importantes, entre ellos su inteligencia, motivación, sentido de personalidad, capacidad para comprender las instrucciones del psicólogo y otros. Hasta hace bien poco, el principal objetivo del psicólogo era sin duda mejorar el rendimiento. Ahora, se sabe que para romper un récord debemos estar advertidos de que la intensidad, el volumen y la frecuencia del entrenamiento y las competencias, su calidad y eficiencia pueden tener repercusiones negativas sobre la salud mental del deportista. Para algunos, la solución a estos problemas se basa en pensar que entrenando más tiempo darán resultados mejores. Pero esto, sin duda, es una regulación adecuada. Puede traer consecuencias muy negativas de la salud mental del deportista y se reclama que el enfoque de los entrenadores y psicólogos que trabajan en entornos deportivos debe asegurar la salud, el bienestar y la felicidad de aquellos a quienes servimos. El deportista está permanentemente bajo tensión que emana de todos los ángulos de su existencia. Por ejemplo, los fanáticos que quieren o reclaman algo del deportista son además reclamados por los medios. Los entrenadores cuya asociación puede ser exitosa cuando se caracterizan por un vínculo común basado en la confianza, el respeto y el entendimiento y otras cualidades
pero cuando no es así, dan origen a conflicto y discordia. Una relación equilibrada entre el deportista y el entrenador constituye una garantía para el desarrollo físico, psicológico y profesional. Todo indica que si se perfeccionan activamente los roles de todos los participantes, deportistas y entrenadores, y se monitorean las metas psicológicas y físicas, se promueve la comunicación del mismo modo, el afrontamiento en el equipo. Sería un paso importante para alcanzar rendimientos significativos. En esta forma de pensar, la contribución del psicólogo es crucial, lo cual se puede consolidar gracias a los resultados satisfactorios de las intervenciones psicológicas. Hay circunstancias donde la intervención psicológica se presenta como una urgencia por sus implicaciones con las tareas a realizar. Entre ellas, resaltan por ser parte de la preparación psicológica del deportista. Por ejemplo, cuando el deportista está plagado de dudas e indecisiones en la arena competitiva, cuando el deportista sufre mucho y no puede desempeñar, cuando otros lo miran, si el deportista mantiene muchas dudas acerca de su deporte antes o durante los juegos, si se siente ansioso o asustado cuando está en una competencia, no está seguro del por qué juega su deporte o que le motiva, relaciona su valía como persona a una habilidad practicando el deporte, pierde el foco y tiene lapsos mentales durante momentos críticos del juego. Estas son situaciones que reclaman de urgencia la intervención. Después de una lección, se encuentra físicamente recuperado al 100%, pero no alcanza su desempeño al nivel que tenía antes de la lesión. Simplemente debe mejorar su actitud mental o desempeño cuando estas y otras causas van a demandar la aplicación de intervención. Las intervenciones psicológicas en la práctica del deporte abarcan 3 métodos que acaparan un número de técnicas. Estos métodos son, primero, el entrenamiento psicológico; 2, el acompañamiento o coaching; y tercero, la orientación psicológica o coaching. Las técnicas se emplean en cada una de estas intervenciones, ocupan un abanico muy amplio de métodos y procedimientos. Se clasifican de acuerdo con los procesos que desean influir, a saber, la cantidad de activación, los factores congestivos de la regulación, las estrategias de afrontamiento, los elementos de la personalidad. Las evidencias empíricas muestran que las intervenciones por tendencia son efectivas en los deportistas de alto rendimiento. Muchas intervenciones promueven o provienen de la psicología clínica, más los objetivos de las intervenciones en psicología del deporte tienen por intención más bien mejorar en lo educativo, a veces específicamente en lo profiláctico y en la psicohigiene. Así, el entrenamiento psicológico podemos señalar que se trata de actividades mediante las cuales se entrena al deportista para la adquisición y desarrollo de habilidades psicológicas que facilitan un accionar más eficiente y que tienen como fin, sobre todo, mejorar la capacidad de autorregulación. Existen tipos de entrenamiento que tienen por meta desarrollar, estabilizar y aplicar las habilidades que forman el soporte psicológico de la regulación del movimiento en diferentes situaciones. Por ejemplo, los procesos de atención. Otros cumplen el objetivo de preparar al deportista para la solución de diferentes problemas que requieren, pongamos ejemplo, el entrenamiento en relajación, visualización, asertividad, habilidades sociales y otros. El acompañamiento psicológico, el segundo de los métodos señalados, o coaching, tiene la intención principal del coaching psicológico es influir al deportista como individuo, a equipos como grupos sociales, de forma tal que puedan desarrollar sus posibilidades máximas de rendimiento en la competición y en el entrenamiento. Dentro de este contexto, las metas específicas de rendimiento deben orientar y darle dirección a la regulación psíquica en la competencia. Y finalmente, el tercero, la orientación psicológica o coaching. La orientación psicológica tiene como fin ayudar a los técnicos y deportistas a entender y solucionar de la mejor forma posible sus problemas psicológicos y sociales. Una tarea específica del psicólogo es ayudar emocionalmente a deportistas que pasan por fases de inseguridad, a fin de que puedan encontrar rápidamente la seguridad y otra confianza y autoconfianza. La psicoterapia y la orientación psicológica son 2 áreas de trabajo que están muy cercanas entre sí y son difícilmente separables. Que todo lo que puedan decirse de la primera se puede decir igualmente de la segunda. En ambas están presentes situaciones de aprendizaje donde se producen cambios, se reestructuran significados, percepciones o sentimientos, se modifican actitudes, valores, conductas y concepción del mundo del deportista. Se aprende y se afinan destrezas y habilidades.
El orientador psicológico es facilitador del aprendizaje. El aseguramiento psicológico puede considerarse una disciplina de servicio en la cual un profesional capacitado, el asesor psicológico o el psicólogo orientador, utiliza abordajes científicos y procedimientos técnicos para crear un contexto de relación, aprendizaje en el cual ofrecer asistencia a los equipos deportivos y a los deportistas. Tareas del coaching psicológico son particularmente la preparación psicológica en función del adversario, el desarrollo de la autoconfianza, de la fuerza de la voluntad, así como la aplicación de técnicas de motivación y orientación táctica antes, durante y después de la competencia. En el caso del coaching, el trabajo del psicólogo del deporte está directamente ligado a situaciones concretas del deporte. Igualmente, el asesoramiento psicológico es una relación de influencia interpersonal, de comunicación, con toda la complejidad inherente a la comunicación humana. Y al mismo tiempo es una situación de aprendizaje específicamente orientada hacia las tareas cognitivas y emocionales. En esta situación de asesor, el psicólogo es simultáneamente un comunicador profesional y también un diseñador de contextos de aprendizaje y cambio en los cuales sirve conjuntamente como guía y modelo y fuente principal de la competencia. A continuación se ve una tabla donde se ponen estas tareas. Un problema frecuente en el uso y empleo de las intervenciones psicológicas viene dado en la gran variedad de las mismas. Por ejemplo, en los métodos de relajación tenemos que para algunos es preferible el entrenamiento psicomotor de Jacobson, para otros el entrenamiento autógeno de Chuy, e incluso la relajación de Benson. Esto ocurre de igual forma con las intervenciones psicológicas para la regulación del pensamiento, entre las que podemos incluir la terapia racional emotiva de Ellis, o la terapia cognitiva de Beck, o las técnicas de regulación del estrés de Michael Bauer. Lo anterior requiere de una amplia competencia para elegir el sistema de intervención más adecuado para quien será aplicado. Entre las intervenciones se pueden encontrar en la literatura científica en psicología del deporte. Se utilizan técnicas basadas en Mindful, técnicas cognitivas, cognitivo-conductuales, como la de sensibilización sistemática, técnicas de relajación o la reestructuración cognitiva, desarrollada por Canton, Chirivella, Checa, Bellis y otros. En los últimos años surgen nuevas intervenciones como la basada en Mindful, que están motivando resultados prometedores en esta técnica, que han resultado efectivas y útiles para abordar la ansiedad precompetitiva, la reactividad emocional tras una lesión o la actividad intencional, entre otras variables. Además de esta facilitadora de reducción de los niveles de burnout y de la aceptación de la realidad, aunque este tipo de intervenciones no parecen afectar de forma significativa variables como la autoconfianza, según señala Palmer, en relación con las intervenciones cognitivas y cognitivo-conductuales, existen numerosos estudios que muestran su utilidad y eficacia científica en el deporte. Se requiere de una revisión que refleje en las intervenciones actuales son de diversa índole, desde las más tradicionales como las cognitivo-conductuales o las terapias de tercera generación basadas en el programa de Mindful, en terapias de aceptación y compromiso, desarrollada por Soriano. Entre las limitaciones encontradas en determinados estudios se destaca la falta de información reportada en algunos de los artículos analizados, tanto en relación con los datos estadísticos como la información detallada del contenido de las intervenciones, lo que dificulta el análisis de contenido de los mismos y la realización de posterior meta-análisis. Si bien en ámbitos como la psicología clínica las intervenciones más eficaces están claramente definidas y específicas en el ámbito de interesantes retos futuros para poder llegar a lo mismo. Entre ellos, sería necesario continuar investigando acerca de cuáles son los programas e intervenciones actuales que muestran una mayor eficacia en cada una de las variables psicológicas aplicadas en el deporte. Por tanto, trabajos futuros deberán incorporar en sus estudios datos relativos a la consecución de las intervenciones, ya que existe una falta de control sobre las consecuencias de las intervenciones al no incorporar en la mayoría de ellas los seguimientos longitudinales para controlar el efecto de ellas a través del tiempo. En este mismo sentido,
Se deberían incluir grupos de control adecuados que permitan evaluar la eficacia de las intervenciones, siendo de especial relevancia futura que las intervenciones incluyan un análisis exhaustivo de los componentes de los programas de intervención aplicados. Finalmente, podría resultar interesante analizar los programas y las técnicas utilizadas en el deporte grupales frente a los deportes individuales. Al respecto, Seiler realiza un estudio sobre la predilección en el uso de las técnicas de intervención psicológica de 6 especialistas prestigiosos en el área de la psicología del deporte y encontró tendencias diferentes en el orden de conveniencia dadas por ellos a las intervenciones. A continuación, en la tabla 1 se exponen las preferencias encontradas por Seiler en este grupo de psicólogos. Por simple inspección se constata la diferencia en los juicios expresados por los diferentes especialistas. Mira a ver si... Ajá, está bien. Tuve que intervenir porque no me acordé de que está ahí ahora. En conclusión, se observa que hay diferencias en el orden de jerarquía que se le adjudica a cada una de las intervenciones, siendo desiguales en estos autores. Por tanto, al parecer se producen tanto efectos positivos como negativos con una técnica u otra. De este modo, cabe opinar también que otros factores más allá de las técnicas pueden incidir en el impacto que se ejerce sobre el deportista. Si la propensión a dar una técnica es investigada, se encuentra igualmente resultados polémicos. Una encuesta realizada por el autor de este trabajo a 7 psicólogos de deporte cubano, sobre los cuales las intervenciones que a su juicio de ellos eran preferibles para la preparación mental de los deportistas. Las respuestas que se hallaron fue visualización, percepción, persuasión, establecimiento de metas, relajación y técnicas respiratorias. En la tabla de Seiler y la presentada por García Ucha, se observa que hay diferencias en el orden de jerarquía que se le adjudica a cada intervención, siendo desigual en los autores entrevistados. Como tendencia, estas diferencias pueden llevar a pensar que se producen tanto efectos positivos como negativos. Y de este modo cabe opinar también que otros factores más allá de las técnicas parecen decidir el impacto que se ejerce sobre el deportista. Hay muchos modelos desarrollados por los autores y hay uno muy negativo al respecto. Es pensar que se puede clonar al deportista desde un punto de vista psicológico para que gane cuando no ha tenido una preparación deportista adecuada. Los requerimientos en el deporte dependen grandemente de la calidad del entrenamiento y la preparación deportiva. Los resultados en el deporte están determinados por 4 factores: la carga de entrenamiento, la recuperación, la alimentación y el sistema nervioso. Es necesario además destacar algunos problemas en la aplicación de las intervenciones psicológicas en el deporte, por ejemplo, la existencia de resultados polémicos en las investigaciones y estudios que no contemplan deportistas élites. Falta de una concepción teórica y la aproximación exacta de la actividad. La superficialidad de decidir el empleo de intervenciones puede conducir a errores. Por ello se reclama un análisis cuidadoso de la mujer. Veámoslo en el llamado reforzamiento positivo, donde Uceta afirma, de acuerdo con sus experiencias, que es un método totalmente eficaz de intervención. Sin embargo, una revisión realizada por Valdés Casal sobre las intervenciones dedicadas al estudio de la retroalimentación positiva arrojó resultados diferentes por los propuestos por Uceta. En los trabajos de Horn se encontraron conclusiones que expresan más que la cantidad de retroalimentación positiva y negativa. Lo significativo es que sea contingente a la obtención de una meta apropiada al nivel de ejecución logrado y las atribuciones del deportista en relación con el control personal de su realización. Horn mostró cómo aquellos que fueron o no reforzados verbalmente con frecuencia por el entrenador puntearon más bajo en la autoevaluación de la propia maestría que aquellos que fueron frecuentemente criticados. En realidad, el criticismo fue contingente con la buena expresión real y no así el refuerzo positivo. Valdés Casal arguye que Horn, en un estudio con deportistas de 10 a 14 años, hallaron que los niños se perciben competentes y tienen un sentido de control interno, identifican el entrenamiento de sus habilidades y la comparación con sus compañeros
como las fuentes preferidas de información. Lo que plantean los que plantean bajo en dichas características utilizan más la evaluación de sus padres y maestros. De esta forma, se puede analizar que no existen conclusiones absolutas sobre el refuerzo positivo. Ocurre en la literatura científica con otras técnicas, de la aplicación de una técnica. A veces el sentido común nos lleva a formar una opinión respecto al tema y las investigaciones rigurosas muestran que sus resultados son más complejos, más complicados. El fenómeno en análisis es de gran importancia. En esta misma dirección, meta-estudios realizados sobre la técnica de intervención psicológica por el Nils Goldman, González Rey y otros, exponen que el éxito no depende exclusivamente de la atención, sino de la comunicación establecida, las características de la persona involucrada en la intervención, en este caso el deportista y el psicólogo, así como la pericia del psicólogo para efectuar su labor. De modo que es necesario significar la importancia que tiene la personalidad del psicólogo y las características del deportista. Si la relación deportista-psicólogo se define como una relación interpersonal, es lógico considerar y estudiar de forma sistemática las características personales del psicólogo, tal como la capacidad de persuasión, la empatía, el calor humano, la autenticidad. Estas son características que juegan un papel trascendental en los resultados de las intervenciones psicológicas. Una experiencia como supervisor de psicólogo del deporte durante 14 años me llevaron a la opinión de que los psicólogos del deporte que poseen las cualidades antes señaladas en forma consistente tienden a obtener mejores resultados que aquellos que no las poseen. La práctica en este campo tiende a afirmar que el psicólogo con pocos recursos y habilidades personales tiene más dificultades que los psicólogos que no tienen limitaciones. Las investigaciones sobre la personalidad de los psicólogos y los resultados de su labor en un campo como es el área de la psicoterapia ocupan un lugar dedicado desde hace muchos años y confirman la importancia de estas aseveraciones en la rama de la psicología del deporte. Gómez enfatiza que el psicólogo que no se considera perfecto, pero que muestra franqueza y estabilidad ante las actitudes y emociones del participante, puede actuar con una mayor libertad en sus relaciones y tiene una mayor aceptación en contraste. El psicólogo que mantiene distancia y no muestra señales emocionales o afectivas hacia la condición del deportista tiende a errar más que a acertar en las acciones que lleva a cabo. Con relación a esto, cuando el psicólogo no experimenta sentido de bienestar y ecuanimidad, su trabajo como psicólogo sufre. Si el material que presenta las circunstancias en que se encuentra el deportista o el entrenador despierta en el psicólogo conflictos emocionales que lo desordenan completamente y lo distraen de la tarea que deben de entender y ayudar al deportista y al entrenador, el resultado de la preparación psicológica puede ser deficiente. Por tanto, es importante que el psicólogo esté relativamente libre de conflictos personales para que sea capaz de implementar o cambiar prácticas y estrategias cuando éstas están indicadas. En suma, la salud mental del psicólogo y su poder de persuasión están entre los factores más consistentemente requeridos para hacer el trabajo con eficacia y eficiencia. La empatía, la autenticidad y el calor humano en el psicólogo son los primeros factores identificados por las intervenciones anteriormente citadas. La flexibilidad del psicólogo, su honestidad, su habilidad para calmar la ansiedad básica y su sentido de buen momento son características primordiales. Al respecto, Erikson señala que la hipnosis por sí no hace daño, lo que hace daño es la personalidad del terapeuta. En este sentido, Erikson comparte con Freud la creencia de que la personalidad del terapeuta es un factor fundamental. Tradicionalmente, desde otro enfoque, los técnicos de la psicología cognitiva tratan de disminuir el rol de la personalidad del psicólogo. Sin embargo, en la práctica, estos mismos autores siempre demuestran lo opuesto. Por ejemplo, Lazaro recurre en su actividad como psicoterapeuta a la empatía, el rapport y la identificación con el cliente en forma consistente. Una de las tentaciones más peligrosas para el psicólogo y el entrenador
está en pensar que todos pueden llegar a modificar sus actitudes y erradicar sus dificultades en el deporte. Las características del deportista, de igual forma, deben ser tomadas en consideración para establecer un pronóstico favorable de su respuesta a los procedimientos de intervención. En nuestra experiencia, para pronosticar un proceso aceptable en el desempeño de las intervenciones, se requiere al menos que el deportista presente las cualidades siguientes: grado de educación, responsabilidad personal y social, capacidad para tomar relaciones interpersonales, motivación para cambiar, capacidad para la autoobservación. Deportistas que se identifican por presentar un cierto grado de responsabilidad personal y social y motivación para cambiar son los que alcanzan mejores resultados en los procedimientos de intervención. En sentido general, en los deportistas que aceptan la ayuda del psicólogo tienen vivencias previas acerca de la preparación mental, ya sea por referencias a esta actividad con figuras deportivas élites o dedicadas, o bien por haber leído algo sobre el tema. Estos deportistas tienen sentido de cierto grado de educación y mayor capacidad intelectual. Ellos son capaces de establecer relaciones interpersonales íntimas y un mayor sentido de responsabilidad con su equipo. Es muy difícil obtener éxito con deportistas egocentristas, inestables emocionalmente y antisociales. Considerando los beneficios y riesgos potenciales que se presentan en todo intento de integración psicólogo-deportista, a nuestro modo de ver, lo más importante son la calidad de la interacción psicólogo-deportista y la personalidad, a partir de conjugar las particularidades señaladas por el psicólogo y el deportista. Otros factores deben tenerse en consideración para llevar a cabo las intervenciones psicológicas, entre ellos las características del deportista, el estilo de dirección del entrenador y las condiciones de trabajo para el psicólogo. Las características del deporte establecen ciertas urgencias al tipo de intervención que se realiza. Por señalar algunas, como ejemplo, los deportes de alto competitivos son de elevadas exigencias a la coordinación motora y reclaman de procesos de concentración de la atención óptima, programas adecuados de la imagen mental del movimiento, un grado determinado de activación y ansiedad que los deportes de resistencia, donde el empleo del potencial energético del deportista y la tolerancia al cansancio y la monotonía lo constituyen casi todo. Entonces, en cada caso, existe una variedad de técnicas de intervención para preparar al deportista de acuerdo con los requerimientos específicos del deporte que practica. El estilo de dirección del entrenador, del mismo modo, tiene una gran trascendencia, ya que la mayoría de las intervenciones psicológicas, entre ellas el entrenamiento mental, se desarrolla en condiciones de ejercitación en el campo deportivo, donde el apoyo del entrenador resulta esencial. El mejor programa de entrenamiento psicológico no sirve en algo si actuamos aislados del entrenador, su grupo de apoyo. Ello es así como señala Pérez Recio, por razón principalmente de la pérdida de información resultante. El psicólogo debe conocer, entre otras cuestiones, cuál es el grado de entrenamiento de un deportista. Ninguna intervención psicológica puede suplir los resultados del entrenamiento. Un deportista mal entrenado o que no logra por medio del mismo el desarrollo de sus capacidades deportistas, como deportista no encontrará en la psicología del deporte una solución a sus insuficiencias y debilidades. De manera que si trabajamos únicamente con el deportista obtendremos una información muy sesgada. Si podemos incluir la observación del entrenamiento y la competición por el entrenador, la cosa mejorará mucho y podemos tener intercambios de información regulares con el preparador físico, médico, fisioterapeuta. Ganaremos mucho en la información relevante de qué dispondremos. Esto es válido tanto para la evaluación y el diseño del programa como para los avances y eficacia del entrenamiento. Parte del éxito del psicólogo en sus relaciones con los entrenadores depende de un adecuado encuadre de la tarea, de que el psicólogo brinde la respuesta que le solicitaba. A pesar de estas medidas, hay entrenadores que no permiten llevar a cabo el trabajo de forma planificada debido a sus propias características de personalidad y tener un desempeño exitoso con sus deportistas
resultan de una moderación particular de estos casos. La mayoría de los entrenadores con los que tienen posibilidades de realizar intervenciones hasta sus últimas consecuencias se caracterizan por haber logrado de forma estable éxitos en su deportista. Están acostumbrados a trabajar con profesionales que apoyan la mayoría y metodologías del entrenamiento por normas médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, biomecánicos y otros. Tienen respuestas socializadas a su agresividad entre los fracasos y la frustración. Déjame tomar agua. Es un clima muy seco, entonces, ¿tú crees que quede bien? La pronunciación está un poquito macabra, ¿no? Y está muy reseco el clima, ¿no? Esto después se puede empatar, ya estamos más allá de la mitad. Es necesario conjugar todo lo señalado anteriormente para elegir el tipo de intervención a realizar. Para la determinación de intervenciones psicológicas se recomienda considerar lo siguiente. Primero, un nivel de empatía logrado con el deportista. Dos, características generales de su personalidad. Si además hay una urgencia notable en la reducción de un estado emocional muy intenso. A otros factores le siguen un conjunto de circunstancias que es de primera importancia tenerlas en cuenta, tales como la actitud del deportista hacia el medio, el método que vamos a emplear, los éxitos alcanzados en ocasión de haber sido utilizados, el control de la efectividad, los objetivos que se persiguen, el complemento de un método a otro, los requisitos de la fase y tipo de entrenamiento, cultura de este deporte, historia, cultura de este equipo, club, etc. Visión global del sistema, saber cuándo decir no a lo que estamos haciendo. Con referencia a la actitud hacia el método, es imprescindible conocer las opiniones del deportista. Gran parte de los cambios que se obtienen se relacionan con la disposición del deportista hacia la técnica de intervención. Por norma, están quienes estiman que los métodos de relajación no se avienen a su temperamento y forman de comportarse. Entonces el psicólogo puede elegir otras variables. Existen excelentes sistemas de intervención psicológica que en la práctica muestran un alto valor para diferentes fines en el deporte. No obstante, las creencias y prejuicios y hasta la conmovisión del deportista pueden desdeñar un empleo y no llevarlo a cabo. Por muestra, algunas de las técnicas para lograr una correcta regulación emocional se relaciona con la práctica de la meditación y hay deportistas que con solo pronunciar esta palabra estiman que se encuentran en un campo donde reina la superchería. El psicólogo debe siempre tener en cuenta las formas espontáneas y empíricas que el deportista utiliza para lograr el control de su mente. A veces debe respetar las mismas, aun cuando no están certificadas dentro de la práctica psicológica. Por ejemplo, todos conocemos de la influencia nefasta del pensamiento negativo ante una competencia. Si bien hay deportistas que plantean que ellos piensan que todo les resultará mal para lograr que todo marche bien, con este enfoque de enfrentamiento al estrés en la competencia, estiman que le va a ir bien. El psicólogo debe llevar al deportista desde esa actitud errónea de pensar en negativo a la que demuestran los estudios y experiencias que resultan más convenientes. Otro aspecto de relevancia resulta de interés conocer los procesos que siente el deportista como resultado de la intervención. Ante todo, recordemos que el psicólogo no está involucrado con el éxito de la competencia o la realización personal del deportista dentro del entrenamiento deportivo, sino que está tratando de garantizar que el deportista pueda encontrarse en un estado óptimo desde el ángulo psicológico y con ello ser atraído a hacer el uso de todo su potencial y a mantener un estándar de rendimiento con una determinada estabilidad y continúe la dirección de su desarrollo progresivo dentro de la actividad deportiva. Por tanto, los resultados deportivos no son indicadores de la eficiencia y eficacia de la aplicación de las intervenciones. La necesidad de valorar qué repercusión tuvo sobre el deportista las intervenciones psicológicas es de un significado especial y no debe ser analizado a la ligera, a tal punto que requiere de una exposición amplia que se
presenta a continuación. Casi siempre los entrenadores y otros especialistas del deporte insisten en tener la información acerca de cuánto influyó el trabajo psicológico en los resultados deportivos, y es posible que se exprese sus consecuencias en términos de por ciento. ¿En qué por ciento influye la preparación mental para el logro de los resultados? Ya hablamos de que el trabajo del psicólogo no debe vincularse a la posible victoria del deportista. Un resultado deportivo es fruto de una multitud de factores, ya que no todas las variables son controladas. Se actúa en un ambiente de alta complejidad. De igual forma, están presentes en la práctica deportiva. No recuerden los compromisos. De igual forma, están quienes en la práctica deportiva no recuerden los compromisos o la posible incidencia de la labor psicológica en los beneficios que pudo reportar la buena presentación psíquica del deportista. No deja de resultar muy generalizado que cuando el deportista surge de una derrota se achaque a la psicología las causas de la ocurrencia. Ante estas circunstancias es provechoso tener ciertos controles para poder determinar en qué la intervención psicológica tuvo un efecto y en qué no. Por ello es aconsejable que se mantenga una tasa inicial de los atributos que nos proponemos formar, desarrollar o modificar por medio de las intervenciones psicológicas. Hay muchas cualidades indeseables que es factible medir o valorar, a veces hasta por medio de escalas nominales. Pongo de ejemplo el grado de ansiedad o rasgo de ansiedad, estado, la cantidad de fallos o errores que se cometen al ejecutar determinadas acciones, o el grado de disposición para llevar a cabo tareas en el entrenamiento o la competencia. Las tasas iniciales deben ser registradas y guardadas. El entrenador puede tener una determinada acción en su ponderación o en el perfeccionamiento y objetividad de los valores que se fijen cada respecto. Los valores pueden tener su origen de aplicación en la evaluación del deportista. Entonces, se procede a la intervención psicológica y posteriormente de la misma se resuelve realizar el mismo procedimiento de valoración referido al inicio en relación con los atributos o cualidades que forman parte del motivo de intervención. Y siendo así, podemos tener un resultado de la eficacia y eficiencia del trabajo psicológico en el deportista. Existe un conjunto de procedimientos de evaluación de los efectos de intervención psicológica, entre los que se encuentra el cumplimiento del plan, el autoinforme de cumplimiento y eficacia del deportista, la opinión de los entrenadores sobre los resultados de intervención, el empleo de determinados cuestionarios y test de carácter específico de ellos, por ejemplo, un test sobre relajación, un test sobre visualización, en este caso es el de Robert, donde hace un autorregistro de la efectividad, de la claridad y el control de las imágenes. El entrenamiento de la atención que puede estar dado por las técnicas de tachado o los anillos de Landau, donde también existe el tachado. Entrenamiento psicológico como los cuestionarios de Orley y Russell. Estos últimos son algunos de los cuestionarios que recogen la vivencia acerca de la modificación de las habilidades del deportista, del proceso de intervención. Simplemente se ponen uno de las partes del cuestionario desarrollado por Orley para registrar la forma que contribuyeron las intervenciones psicológicas en los deportistas. Los cuestionarios evalúan al final de año los resultados de toda la preparación. El propósito de esta evaluación es determinar en qué medida tú sientes que el programa de entrenamiento mental influye sobre ti. Entonces se emplea una escala. Por favor, usa una escala abajo relacionada con la cual 5 identifica lo logrado muy óptima o localizada, o indica no efecto, o indica mucha ayuda para expresar cómo siente o considera cada uno de los componentes del programa relacionado. A continuación, influyó en ti en relación con tu forma de buscar o perseguir tus metas individuales este año. Todos estos elementos anteriores, el psicólogo debe evaluar también cuál es el criterio del entrenador. Este puede facilitar su apreciación acerca de si el deportista ejecutó su actividad en la competencia del entrenamiento de una forma que él esperaba y si se cumplieron los pronósticos en cuanto al grado de rendimiento, lo que influye necesariamente
en la victoria. Por último, más allá de la elección de la intervención y de sus posibles efectos positivos, el psicólogo aún debe considerar la existencia de errores en la forma de enfocar la aplicación de las intervenciones, las cuales se describen de la forma siguiente. En el plano de lo teórico y metodológico encontramos en el estudio de las intervenciones psicológicas la misma fragmentación que existe en áreas como el estudio de la personalidad. Uno de los problemas que presenta la aplicación de las intervenciones psicológicas consiste en la unilateralidad y la división existente entre las teorías que sirven de base al hacer uso de estas en cuanto a los niveles de los círculos en que se dedican. En relación con esto, González Rey argumenta que las distintas escuelas de psicoterapia que sirven de base para el desarrollo de las intervenciones se orientan a niveles diferentes, con lo cual son capaces de resolver satisfactoriamente solo aquellos problemas que se inscriben en el nivel que resulta objeto de su atención. Así, afirma Anderson, gran parte del trauma o el daño, por ejemplo, la baja autoestima, no ser suficientemente bueno o indigno, gran parte de la elaboración ocurre dentro de contextos sociales, por ejemplo, tener un entrenador amoroso, trabajar con un psicólogo deportivo compasivo. Por muestra, sería difícil argumentar en contra de la influencia de la relación entrenador-atleta en la felicidad, el bienestar, la autoestima o incluso el rendimiento de un atleta. Para mí, el desarrollo de un modelo positivo, afectuoso y compasivo de lo que es mejor en las relaciones humanas entre el psicólogo deportivo y un atleta se siente como una meta transteórica al servicio independiente del modelo de tratamiento que se está realizando. Autores como Riera y Cruz plantearon que es fundamental trabajar en función del crecimiento y desarrollo humano de los deportistas como parte de su preparación deportiva. Cada una de estas posiciones de un planteamiento teórico muestran cómo absoluta su comprensión de la personalidad y el nivel de entrenamiento psicológico al que se orienta en su intervención, por lo cual deforma tanto su comprensión de la personalidad como la posibilidad de efectividad de las acciones que se utilizan. El funcionamiento psicológico del individuo como personalidad se integra sistemáticamente en los distintos niveles de regulación psicológica, expresándose en cada una de ellos particularidades generales y del sistema de la personalidad. Tomar como absoluto uno de estos niveles, ignorando los otros, significa simplificar la naturaleza real de la personalidad. Todo ello nos lleva a enfatizar la necesidad de la integración de las intervenciones psicológicas diferentes por su concepción en un enfoque único, integral, del proceso de preparación psicológica. De este modo, intervenir en el plano no es más que una acción complementaria en el marco de un sistema de acciones de proceso de preparación mental, cuyo centro es el deportista en su verdadera unidad y diversidad, y por tanto, el alcance de las acciones del psicólogo tendrá que ser evaluado en el sentido de estas para el deportista. Al colocar la personalidad del deportista en el centro del trabajo del psicólogo, este debe informar al deportista o entrenador y al entrenador de procedimientos de intervención, de los posibles beneficios, prejuicios, de los cuidados y controles necesarios para cada método. Enfatizaremos con Anderson que desde una perspectiva del desarrollo humano, las intervenciones en la psicología del deporte no pondrían el énfasis en una cura a corto plazo, sino en la intensificación a lo largo de la vida del crecimiento, el desarrollo personal y el rendimiento deportivo máximo. En un nivel general, el objetivo de la intervención consiste en ayudar a los deportistas a manejar sus vidas a través de la planificación de un nivel más específico. Se establezcan los objetivos, la naturaleza tanto personal de los mismos como deportistas y se enseñan procedimientos para alcanzar. Los deportistas ofrecen una oportunidad ideal para utilizar este método de trabajo, porque se ponen a sí mismos objetivos establecidos positivamente. Un objetivo formulado de forma positiva consiste en lo que queremos hacer en vez de lo que no queremos que nos suceda. Al respecto, Anderson señala que los potenciadores de rendimiento parecen ser centrados en los comportamientos y emociones desadaptativos e intervenciones para solucionar estos problemas que se pueden fuera de una ecuación. Los psicólogos deportistas, su personalidad y sus habilidades para formar relaciones positivas
no contingente y afectiva. Incluso diríamos el afecto, el amor aquí, pero algunos podrían malinterpretar este sentido. Son los que alimentan el cambio, no de una intervención de reestructuración cognitiva por sí. No comprender estos procesos interpersonales dinámicos en función casi equivale a una miopía profesional. Para Anderson, en el mundo de un deportista, el psicólogo deportivo que se centra en los principios, en los participantes, en su totalidad y en sus mundos, su felicidad y su bienestar, pueden ser las únicas personas que no tienen una agenda contingente. Por ejemplo, mejorar el rendimiento del deportista. Tal psicólogo puede ser el único refugio que tiene el deportista, donde la debilidad, la duda y el miedo pueden expresarse y luego alcanzar y cuidarse de forma abierta. En nuestro esfuerzo de colaboración con los atletas, esperamos modelar lo que es una relación humana no eventualmente afectiva y posiblemente combatir las otras relaciones circunstanciales patógenas que se encuentran en muchas áreas del deporte. Si somos potenciadores del desempeño, entonces no somos muy diferentes a los entrenadores con una agenda de desempeño. Por ejemplo, por experiencia, comenzamos por brindarle al deportista las técnicas de regulación y pasado un tiempo ellos toman confianza y comienzan a hablar sobre lo que realmente les molesta. Esto ocurre a veces también con los propios entrenadores que son reticentes a enfrentar su problema. De manera que el entrenamiento mental facilita que el deportista explique su ansiedad y en general sus problemas que en ocasiones no quisieran compartir, tales como los trastornos alimentarios, lidiar con un padre alcohólico o problemas de las relaciones. En este punto de la simpatía, la confianza y el agrado aumentan a medida que se desarrolla la relación de trabajo. Y es la relación afectiva la que ayuda al deportista a una visión renovada y regulada de sus problemas. Así, Charles Murphy ha planteado la literatura sobre psicología del deporte. Está llena de que describen técnicas e intervenciones, aunque muchos de estos trabajos son excelentes, dejan la impresión persistente de que la psicología del deporte es la suma de intervenciones como el establecimiento de objetivos, la visualización, el entrenamiento para el control de la atención. Sin embargo, el psicólogo del deporte, el ejercicio, se da cuenta de que el conocimiento de tales técnicas no es más que el primer paso de un largo viaje hacia la obtención de competencias para ayudar a los atletas a que surge de la atención, el efecto y el apoyo.